15:22. Ahí está ya en pantalla. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Oiga esto. Thank you, hijo. Entonces, dice el verso 25, él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y ahí los puso a prueba. En este pasaje que acabamos de leer, de Éxodo 15:22 hasta el 24, la murmuración de un pueblo contra su líder. Pero Dios, en el trayecto hacia la tierra prometida, hacia Canaán, Dios quería mostrarles muchas cosas que ellos no entendían, no sabían porque habían estado esclavizados por 430 años. Por lo tanto, que ellos tenían que ser instruidos por Dios. Y la instrucción iba siendo camino a Canaán. Y entonces ahora Dios les quería mostrar que Él tenía un pacto con ellos. Y ese pacto de sanidad era el pacto que ahora Él les iba a mostrar a ellos. El pacto de sanidad, de la salud. Y Dios les quería mostrar que esto depende de la obediencia. El pacto que Dios tenía con los israelitas, acuérdese que era un pacto diferente al de nosotros. Nosotros tenemos un pacto nuevo, dice Hebreos, con mejores promesas que las que ellos tenían. Y obviamente el pacto de sanidad para ellos dependía de la obediencia, dependía de que ellos obedecieran los mandamientos, los preceptos, la palabra que venía de parte de Moisés. Y entonces Moisés los hace partir del Mar Rojo hacia el desierto de Shur. Y dice que anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Imagínense, 3 días en un desierto y sin agua es un poquito difícil. Y dice que no encontraron agua. Y llegaron a un manantial o a un lago que se llamaba Mara. Y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Obviamente tuvieron que haber probado para que supieran que esas aguas estaban amargas. Y Moisés los hizo partir porque ellos no querían hacerlo, ya que los egipcios que murieron en el mar habían adornado sus carruajes y sus caballos con ornamentos de oro, de plata y de piedras preciosas. Imagínense cómo iban los carruajes de los egipcios. Y entonces los israelitas lo que querían es ir a buscar, ir a bucear, ¿verdad? Si usted sabe que han aventado en el mar 2, 3 cofres de diamantes, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Verdad? Va a empezar a ver si llega al fondo y si se agarra lo que está ahí, ¿verdad? Entonces eso era lo que había en el corazón de ellos. Ellos querían ir a traer los ornamentos de oro, de plata, de piedras preciosas, y entonces se ocupaban en buscarlas y hallarlas en el mar. Por lo que no querían viajar, ellos decían, no, ¿para qué nos vamos? Si ahí está la feria, ¿verdad? Ahí está el dinero. Amén. Y entonces, hermano, pero
era más grande y fue un botín tremendo el que ellos sacaron cuando ellos salieron de Egipto. Dice la Biblia que Dios permitió que ellos le quitaran un montón de joyas y de ornamentos y oro y piedras preciosas a los israelitas, a los egipcios, perdón, antes de que Faraón les diera el permiso de ir a adorar a Dios al desierto por 3 días. Y entonces, hermano, al ver esto, fue más grande el botín que Israel recogió junto al mar que el botín que sacó de Egipto. Eso es lo que dice la Biblia. Pero yo creo que fue más grande también el botín que le sacaron a la gente de las familias que le fueron a pedir dinero. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban en una situación donde habían muerto sus hijos, sus primogénitos, y habían muerto por no obedecer al Dios de los israelitas. Por lo tanto, les tenían temor. Y lo que ellos pidieran les iban a dar. Entonces, salieron con mucho oro, pero dice la Escritura que ahí junto al mar, el botín que sacó el pueblo de Israel, hermano, ya ellos querían más. O sea, estaban ya, hermano, no querían ellos irse de ese lugar. Decían, ¿cómo vamos a abandonar si el mar está tirando todo el oro, todas las joyas, todos los ornamentos de gran valor a la playa? Ya no tenemos que ni siquiera ir a bucear para encontrarlos. Y Moisés les dijo, no, tenemos que irnos. Y los saca de ahí. Porque, hermano, a veces nosotros, fíjese que somos dados, hermano, a quedarnos estacionados en una victoria pasada. No sé si a usted le ha pasado. Hay victorias que usted ha obtenido que de inmediato usted quiere recordarlas toda su vida. Y no sale de esa porque es que si usted supiera lo que yo tenía cuando estaba aquí, cuando estaba allá, y como que tiende el ser humano, hermano, a quedarse en la victoria y no caminar hacia adelante. Y Dios nunca quiere que nosotros nos quedemos estancados. Dios quiere que nosotros caminemos porque, hermano, hay muchas cosas, muchas victorias. Él dice en su palabra que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Un aplauso al Señor. Entonces, a veces nos queremos quedar estacionados en esa victoria pasada y no queremos partir de ahí por la satisfacción de vernos vencedores en esa jornada. Pero la victoria de una jornada no es la victoria de toda la carrera. Acuérdese que cuando uno va estudiando, hermano, son victorias las que uno va obteniendo. Se salió de la primaria, usted obtuvo la primera victoria. Llegó la prepa, salió de la prepa, la segunda victoria, ¿verdad que sí? Luego usted se va a college o a la universidad y saca la tercera victoria y usted sigue adelante. Usted no se va a quedar ahí parado, ni se va a quedar diciendo, ay, es que yo estudié y saqué esto, pero así como dicen muchos, ¿verdad? The dropouts. No se quede ahí, siga adelante, no se quede ahí. Hay gente que no sé qué, estoy hablando de estudio, no sé por qué, pero los que no estudiaron, pero que Dios los está haciendo hombres de negocios, que los está haciendo entrepreneurs, ¿verdad? En esta generación y que los ya tienen, hermano, que como que nacieron con la cuchara de plata, ¿verdad? En la boca, ¿verdad? Porque siempre, aunque no tengan ningún estudio, salen adelante. Ahí tenemos al señor Bill Gates, ¿verdad? Que nunca terminó su escuela. Y miren, uno de los hombres más ricos en todo el mundo. Entonces quiere decir que lo que uno tiene que entender es que Dios, hermano, ya tiene un propósito en la vida del hombre. Y ese propósito, hermanos, nosotros tenemos que encontrar cuál es el propósito de Dios para nosotros. De acuerdo, por supuesto,
a la voluntad de Dios. Porque muchas veces como que nosotros no queremos, hermano, seguir y le preguntamos al pastor y le preguntamos a Dios, hermano, ¿cuál es tu perfecta voluntad? Y en la palabra está escrita la voluntad de Dios. Y también el propósito de Dios está escrito en la palabra. Entonces, cuando yo me vuelvo un estudioso de la Biblia, me doy cuenta cuál es el propósito de mi Padre y a qué me enviaron aquí a la tierra. Y entonces, hermano, ellos se habían quedado estancados, estacionados en una victoria pasada. Que no le pase eso a usted ni a mí, ¿verdad? Que nosotros renunciamos a quedar estancados en una victoria pasada, ¿verdad? Que antes cómo me trataba cuando recién me casé con él, ¿verdad? Olvídese de eso, ¿ah? Y siga adelante, mejor hágale bien los frijolitos para que la vuelva a tratar bien, ¿verdad? Que se recuerde, porque el estómago es donde nosotros nos enamoramos, en el estómago tenemos la pasión. Entonces, ¿qué pasó en Mara? Porque Mara significa amargura, amargar, amargamente, significa colérico o cruel. Entonces, no pudieron beber esas aguas porque eran amargas. Le pusieron el lugar de la amargura. Y obviamente, cuando se está pasando un momento difícil como ese, hermano amado, el pueblo empezó a murmurar contra el líder, contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces, hermano, el estado interno de amargura de una persona la hace murmurar. Lo voy a repetir. El estado interno de una persona va a ocasionar que esa persona murmure contra el líder, el liderazgo, el siervo del Señor. En este caso, contra Donald Trump. Ya que las elecciones están prontas a venir, ¿verdad? Le ruego que los que podemos ir a las urnas vayamos, amén, porque tenemos que apoyar, hermano, las leyes que quieren imponernos, que son leyes del diablo, y nosotros tenemos que cancelar eso y decirles no a esas leyes, amén. Es importante que nosotros hagamos, hoy más que nunca la iglesia, hermano, se ha estado movilizando para poder nosotros, hermano, poner una marca en la voluntad de Dios en esta nación. Porque esta nación se ha ido un poquito a lo loco, hermano, ¿verdad? Son contra aborto, contra terminar la vida del ser humano, y nosotros tenemos que parar todas esas cosas. Tenemos que parar que nuestros hijos, hermano, estén siendo enseñados el sexo en la primaria. Eso es horrible. Tenemos que parar muchas cosas que están mal en este país. Yo hablaba con un hermano y le decía yo, mi deseo, Dios conoce mi deseo. Mi deseo es que uno de ustedes se saque el billón y medio, ¿verdad? Para que dé los 150 millones de diezmo para hacer lo que en mi corazón Dios tiene, que es, hermano, hacer una ciudad para enseñar solamente la palabra, para que nuestros niños tengan una escuela cristiana, que no estén expuestos a ese mundo tan, hermano, tan lleno de tinieblas. Y tener un lugar precioso, le decía yo, con mi hermano creo que estaba hablando yo de eso, y le decía a mi hermano en la carne, le decía, mira George, le decía yo, necesitamos que esto suceda para edificar un templo from scratch, y no solo un templo, le decía yo, en mi corazón está una ciudad alrededor donde podamos bendecir a todos los hermanos y tener una comunidad no mormona, ¿verdad? Ni así como los Amish, ¿verdad? Los Amish que andan ahí que no usan nada, ¿verdad? No. Estoy hablando una ciudad, hermano, ya cristiana de verdad. Que vivamos el cristianismo. Que no nos detengamos
en el consejo de los impíos, que no nos detengamos en el consejo de los pecadores, que no nos sentemos en su silla escarnecedora, que nosotros meditemos en la palabra de día y de noche para poder hacer lo que en ella está escrito y que seamos como árboles plantados junto a corriente de aguas, que vamos a dar el fruto a su tiempo, que nuestras hojas no se marchitarán, hermano, y que todo lo que emprendamos prospere. Amén. Ese es lo que mi anhelo es que nosotros tengamos ese arrancón para adelante, ¿verdad? Echemos ganas. Obviamente Jesús dijo, no te ruego, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno, ¿verdad? Estamos guardados del maligno. Solo que a algunos, hermanos, no les gusta estar guardados y se les salen al Señor, ¿verdad? No sé si aquí hay alguno, pero por si acaso, ¿verdad? Están los que nos están escuchando por los medios sociales. Muchas veces como que tendemos a esa situación. Pero Moisés clamó al Señor porque el estado interno, decía, de amargura de una persona le hace murmurar. Cuando una persona se siente agraviada, se siente mal internamente, no está espiritual, hermano, lo que va a salir de su boca es murmuración. Y la murmuración va a venir a destruirle, hermano, su fe. Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Diga conmigo, un instrumento. ¿Qué es lo que tipifica un árbol? Tipifica a un hombre. Acuérdese que los árboles somos como hombres o como mujeres, pues. Porque cuando hablamos de hombre estamos hablando de mujer también. Entonces somos como árboles. Y entonces Dios, hermano, a Moisés le muestra un árbol y él lo echó a las aguas y las aguas se volvieron dulces. Note esto. Algunos hacen de este árbol un tipo de cruz. Y entonces de ahí formaron la cruz de Cristo, que endulza las aguas amargas, las aguas de la aflicción. Endulza, hermano amado, a todos los creyentes y los capacita a regocijarse en medio de sus tribulaciones. No sé si a usted le ha pasado, pero si usted es una persona que busca el rostro del Señor, que ora, que ayuna, que le gusta estar escuchando la palabra, leyendo la Escritura, haciendo como la Escritura dice, hermano, van a venir problemas, van a venir tormentas, pero usted siempre va a estar con gozo, siempre va a estar con paz, siempre va a estar seguro. Nunca una persona, si usted mira a los hombres de Dios tremendos, ellos nunca sucumbieron, al contrario, como que agarraron más fuerza cuando se miraban en medio de una tribulación, en medio de un problema. Es notorio también considerar que la solución a los problemas de esta tierra, que estamos enfrentando problemas, están en esta misma tierra. Entonces, la cosa es saber encontrarlos y lidiar con ellos, no tratar de escondernos o hacernos a un lado, porque el que los esquiva, de todas maneras, hermano, al esquivar un problema, perdimos el crecimiento que Dios nos quiere dar. Dios había metido a este pueblo para que en medio de las situaciones adversas ellos crecieran y conocieran al Dios que endulza las aguas, al Dios que no tiene ningún problema con bendecir a su pueblo, al Dios que solamente les quiere mostrar su camino, la manera que Él quiere que caminen, nunca diciendo, ay, es que no, mejor me hubiera ido allá en el mundo, ¿verdad? Mucha gente así dice. Y muchas madres que sus hijos se convierten al evangelio dicen, te prefiero mejor en la cárcel o muerto antes que adorando a ese Dios. ¿Qué no sabes que nuestra tradición santa, y usted sabe, empiezan a mencionar que la Virgencita de los Remedios, la Virgencita de Guadalupe y un montón de virgencitas, porque para eso teníamos un montón de santos nosotros, ¿verdad?
pero gracias a Dios que ya el Señor nos libró de todo eso. Dios les da un estatuto y una ordenanza, y ahí los puso a prueba. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué es estatuto? Estatuto es la regla, disposición o regla legal, ley básica o constitución de un estado. Usted sabe que aquí en los Estados Unidos tenemos la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Ese es un estatuto. ¿Qué es ordenanza? La ordenanza es la disposición, el arreglo conjunto de preceptos o reglamentos. Entonces, Dios les empezó a decir a ellos, bueno, les voy a dar constitución del estado del reino, cómo ustedes se deben de mover. Y empezó a ponerles leyes. Entonces, una de las cosas que yo miro aquí que condicionó la vida sin enfermedad. Diga conmigo, condiciones. A ver, repita conmigo, condiciones. Él les condicionó la vida, hermano, sin enfermedades, a la condición de escuchar atentamente la voz de Él, del Señor, y hacer lo que es recto ante sus ojos. Entonces, Dios, hermano, en el antiguo pacto, Él les decía, si ustedes obedecen, van a ser sanos. Si ustedes hacen y cumplen con la constitución que yo les doy y con la palabra que yo les estoy dando, no van a tener problemas con la salud. Ustedes van a tener una buena salud. Entonces, usted note que Él les empieza a enseñar la sanidad divina, pero a un modo diferente al que nosotros conocemos. Nosotros conocemos ese modus vivendi, pero de la manera de la fe. Tan solo cree y te será hecho. Amén. Dice la Escritura que Él pagó ya por nuestras. Por eso Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres lo comieron porque comieron el maná que les fue dado por Moisés, sino que yo soy el pan verdadero, les dijo. ¿Se acuerdan? Y les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ya la hizo. Ya no tiene ningún problema. Entonces nosotros la diferencia entre el pueblo de Israel con el pacto antiguo, el antiguo pacto y el nuevo pacto, hermano, es que nosotros tenemos un pacto pero tremendamente bendecido. Amén. A nosotros, hermano, nos quitaron toda maldición. A ver, dígale que está a su lado. ¿Sabes que ya no tienes ninguna maldición? Dígale, por favor. Porque dice que Cristo clavó en el madero todas las maldiciones que nos correspondían a nosotros. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. O sea que el pacto, hermano, que nosotros tenemos es un pacto de sangre. Es un pacto que Él hizo donde Él retomó por nosotros la posición que Adán tenía. Y Él nos las está dando a nosotros día a día, pero nosotros tenemos que solo nos pone una condición. ¿Cuál es la condición que nos pone nuestro Señor para que nosotros alcancemos todo lo que Él tiene para nosotros? Solo creer. Tan solo cree. Entonces a nosotros no nos dice, tienes que cumplir esto y esto y esto, si no te cae el hierro y la vara y todo eso. No, no, no. Tan solo cree. Y cuando uno cree, entonces, o sea que muchos decimos que estamos rayados, hermano. Perdone la expresión tal vez vulgar, pero la realidad es que nosotros, hermano, tenemos muchas cosas que tenemos que entender en este evangelio. Primero, para que nosotros creamos y que Él sepa que estamos creyendo,
tenemos que cumplir con la palabra. Si yo no cumplo con la palabra, yo no le estoy creyendo a Dios. Si yo hago cosas en contra de lo que la palabra no dice que yo haga así, entonces yo estoy en contra de la palabra. Por lo tanto, Él está diciendo, no estás creyendo. Y si no está creyendo, no va a recibir las promesas que yo tengo para Él. Entonces Dios, hermano, Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestra salud divina, por nuestra sanidad divina. Él pagó, hermano, el precio de toda enfermedad que el diablo puede poner en esta tierra. Él ya pagó. Pero ¿por qué nos enfermamos todavía? ¿Por qué todavía, hermano, estamos con problemas? Porque han de haber áreas que Dios quiere reparar, que Dios quiere, hermano, restaurar. Hay situaciones en nuestra vida que todavía, hermano, nosotros estamos en el proceso de llegar a ser santos. Amén. El santo ya no tiene problema. Amén. Pero hemos sido santificados. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si fuimos santificados, nos metieron, hermano, al inicio de llegar a una santidad. Por eso dice Pablo en Corintios, que nosotros, hermano, hemos sido tomados para llegar a ser santos. Efesios capítulo 1, en los versículos del 13 en adelante, ahí dice que Él nos escogió para ser santos. Entonces quiere decir de que Dios, hermano, Él quiere enseñarnos a nosotros, así como enseñó al pueblo de Israel. Él quiere enseñarnos a escuchar atentamente su voz, hacer lo que es recto ante sus ojos. Él quiere, hermano, escuchar sus mandamientos, que nosotros aprendamos, hermano, los mandamientos del Señor y que los guardemos, hermano, porque Jesús dijo, id y haced discípulos de entre las naciones. Y dijo, enseñándoles. ¿Qué les iba a enseñar? ¿Se acuerda? Enseñándoles que hagan todo lo que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros. Ah, entonces quiere decir que hay un requisito para que el Señor Jesús esté conmigo. No es que ya recibí al Señor, chupemos y bebamos que mañana moriremos. No. La escritura es clara. Él dice, id, les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, id y haced discípulos. Acuérdense que en Marcos les dijo, id y predicad este evangelio. Y el que crea será salvo. Y el que crea y se bautice, estas señales le seguirán. En mi nombre echará fuera demonios. Y usted sabe, hay una lista. Pero ahora ya no le está diciendo eso. Ahora que ya Él va a ascender, le dice, id y haced discípulos de entre las naciones. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿A dónde está eso, pastor? San Mateo, último capítulo, 28, al final. Ahí está. Si alguien tiene el verso, me lo da, por favor. Ahí está. Y les dice, id y haced discípulos de entre las naciones. Y les dice, enseñándoles. 28:20. A ver, Mateo 28:20, hija, por favor. Oiga esto. Miremoslo, por favor, a la luz, a la lupa de la palabra. Miremoslo con lupa para que usted vea. Oiga esto. Enseñándoles a guardar todo. Vamos al 19, hija. Desde el 18. Desde el 18. Ah, no, ahí está bien. Acercándose Jesús. Está bien, hija. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Pero vamos al 18 porque para que lo entendamos bien. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. No, no es ese. No, no es ese. Creo que es, permítame, es 28, es 28. El 20 creo que es. A ver, 20, hija.
20, ahí está. Dice, vuelve al 19, hija, perdón. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Diga conmigo, mandamiento. Diga, mandamiento de Jesús. Enseñándoles todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, déjamelo ahí un momentito, hija. Quiere decir entonces que hay, hermano, hay algo que él dice. Para que yo esté con ustedes, ustedes tienen que guardar mis mandamientos. Amén. Ahí está, hermano, claro. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Diga nuevamente, mandamientos. Mandamientos de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como que nos está condicionando. Note que es una condición, diga conmigo, es una condición. Está diciendo, el que quiera ser mi discípulo va a tener que guardar mi palabra. Porque él les estaba enviando a ser discípulos. No estaba enviando a salvar gente. Estaba enviándolo, ya la gente estaba salvada. Porque el discípulo es aquel que ya se salvó, pero que ahora quiere estar involucrado en la enseñanza. Amén. Y aprender del maestro. Entonces les digo, ahora van a ir a los que ya son salvos y los van a discipular. Pero les van a decir que para que yo esté con ellos, ellos tienen que guardar mis mandamientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que los mandamientos de Jesús, hermano, usted los mira en los 4 evangelios, cosa seria. Y no solo en los 4 evangelios, en toda la Biblia, porque Él es la palabra viva, Él es el verbo de vida, Él es la Biblia. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que a nosotros nos tocó aún mayor responsabilidad que la que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios. En aquel tiempo solo descendía cuando Él quería obrar milagros, prodigios y maravillas. Ahora, usted y yo tenemos los milagros, los prodigios y las maravillas dentro. Pero ¿por qué no hay manifestación? A ver, pregúntele al que está a su lado. ¿Por qué no se manifiestan los milagros en ti? Dígale. ¿Ah? Porque no estamos guardando los mandamientos de Jesús. Pero cuando nosotros guardamos el mandamiento, la situación se mueve de una manera hermosa, hermano. Entonces, hermano, es importante que nosotros entonces veamos eso, escuchar sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. La revelación de, por ejemplo, de Jehová tu sanador, o Jehová Rafa, o Jehová, hermano, vaya como lo escriben ellos, Jehová Rofé, que quiere decir aquel que sana. Entonces, hermano, él le da una revelación que los quiere curar, los quiere sanar, los quiere reparar, los quiere enmendar, los quiere restaurar en la salud. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estos, su principio, hermano, es el que sana. El que sana es la palabra hebrea para doctor. Fíjese, Rofé es la palabra hebrea para el doctor que sana. Y el verbo Rafa denota principalmente sanidad física. Entonces, hermano, en esta etapa se les enseñó que la sanidad está íntimamente ligada a la obediencia. Entonces, cuando yo quiero que Dios obre en mi vida, está ligada a que Él quiere que yo me acerque a Él. Y no solamente que me acerque a pedir, porque somos buenos para pedir, ¿verdad? De nuevo soy yo, porque soy un necesitado. Hasta le cantamos, ¿verdad?
un menesteroso que no puede vivir sin tu presencia. Y lo que queremos al final es decirle, yo necesito de ti. Necesito feria, necesito esto, necesito lo otro. Pero él dice, yo también necesito de ti el acercamiento. Yo necesito de ti la obediencia. Yo necesito de ti que seas puro, ¿verdad? Dice que muchas veces no entendemos a Dios. Dios, hermano, quiere la pureza nuestra. Amén. Por eso en Dios, hermano, no existe el noviazgo. En Dios existe la amistad, el compromiso y luego el matrimonio. O sea, en Dios no existe el mariposeo. Por eso usted lo va a ver en la Biblia, hermano, completamente. Pero hoy en día, hermano, no sé, es que hay que probar, porque qué tal si no sirve o si no me gusta, y entonces ya para qué me caso, ¿verdad? Perdóneme, es un grave error. ¿Por qué? Porque es antibíblico. Es antibíblico la fornicación antes del matrimonio. Es antibíblico tener relaciones íntimas con otra persona de sexo opuesto si todavía no ha habido un matrimonio. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere la pureza nuestra. Dice la Escritura que Él se está preparando una iglesia virgen. ¿Qué entiende usted por virginidad? Pureza. Pureza. A ver, diga que está a su lado. La pureza es de Dios. El momento que una mujer o un hombre le empiece a usted a inducir a otras cosas, ese momento ya esa persona de plano se salió del plan de Dios. Se salió totalmente del plan de Dios. ¿Qué está haciendo la educación, hermano, a nivel mundial? Enseñándole al joven que no hay problema, que son las hormonas que se suben y que tienen que hacerle release y pueden hacer esto y pueden hacer aquello. Eso es satánico. Eso es satánico. Entonces, no existe eso en Dios. Entonces, cuando Dios, tú te rindes a Él y posiblemente estábamos en problemados con alguna situación de adulterio, de fornicación, y tú te rendiste a Él y Él te aceptó porque Él te acepta tal como tú eres. Inmediatamente que Él ve tu corazón, que tu corazón ha cambiado y tú amas al Señor, lo primero que va a hacer Dios es quitarte a esa persona con la cual estás fornicando. Es apartarte del pecado. Es lo primero que Dios va a hacer. Y de repente vas a aparecer chillando, pastor, me dejó. Yo lo quería. Sí, pero Dios no lo quiere para ti. Es que fue el diablo, Señor. Pastor, fue el diablo el que me está haciendo la vida de palitos. No, hija, no te equivoques, es Dios. Por cuanto tú eres una hija, ahora Él te quiere pura, no impura. Y Dios te va a arreglar la vida. Hermano, ¿a cuánto nos pasó eso? Digo nos pasó porque a mí me pasó. A mí me rescató el Señor en el pleno adulterio. Entonces, cuando me rescata el Señor, me doy cuenta que, hermano, para empezar, la persona, la esposa que estaba conmigo, hermano, una americana, por cierto, hermano, ella se separó de mí, yo ni siquiera tuve que hacer nada. Ella me dijo, no te quiero más. Y punto. Y lo peor del caso es que como el hombre es mero bruto, yo estaba enamorado de la gringa. Y ahora por andar de pate chucho, me estaban quitando de lo que yo estaba enamorado. Estoy hablando cuando estaba en mi juventud, mis años mozos, aquellos tiempos donde, hermano, six pack, ¿verdad? Ahora se convirtió en barrilito, pero gloria a Dios. Pero recuerdo que inmediatamente el Señor me salva, y cuando me salva el Señor, ya el divorcio se acababa de dar, hermano.
No tenía ni 2 semanas de haberse dado el divorcio, me divorció la gabacha, hermano. Y yo enamorado, hasta con avioneta, ahí le mandaba, hermano, a decir I love you. Y le decía, Sarah, can you please go outside and look up in the sky? Y salía, hermano, y decía, Freddie loves you. En avioneta, ¿cuánto cuesta eso? Chorro de humo. Y hermano, no pasó nada. Me dijo, no. Mire, eso sí yo me di cuenta que los mormones, porque era hija de un arzobispo mormón, los mormones son tan derechos en su palabra. Hay que imitar muchas cosas de ellos, hermano. Comen bien, no toman Coca-Cola, no toman café, hermano, nada que les afecte su cuerpo, su salud. Hermano, cuando dicen una palabra es sí, no. ¿Verdad? Y hay que imitar la disciplina de esa gente. Ella me enseñó a diezmar. Hermano, yo vengo diezmando desde que era pagano, ¿verdad? En la religión mormona me enseñaron a diezmar. Yo solo estuve 3 meses, gracias a Dios. Quizás por eso el Señor me la quitó. O sería porque yo andaba de pate chucho. Yo creo que eran las 2 cosas. Pero nomás me alcanza el Señor, hermano. Y inmediatamente agarré a la chava y vámonos a la corte de ¿cómo se llama? The Hall of Records de Los Ángeles, hermano. Y al downtown. Y todavía me dijo, ¿y dónde vamos? Tú tranquila, le dije yo. Yo nervioso. Porque usted sabe, un hombre, cuando decide casarse, hermano, no es cosa fácil para uno, ¿verdad? Y entonces no sé si para ustedes mujeres es cosa fácil, pero para nosotros es difícil, hermanas, ¿verdad? Pero llegué y le dije, me vengo a casar contigo. ¿Qué dices? ¿Sí o sí? Y no le di la oportunidad de decir que no. Nos casamos. Lo primero que Dios hizo conmigo es arregló mi situación delante de Él. Inmediatamente Dios me dijo, te me casas, te me arreglas, no quiero ningún adúltero conmigo. Y me arregló. De ahí provienen mis hijos, hermano. Imagínense, Dios puede arreglar la situación, gracias a Dios. Le estoy contando cosas del pasado, no voy a salir ahí diciendo, ay, el pastor tuvo unos idilios con una gringa, ¿verdad? No. Tranquilos. Estoy siendo sincero con ustedes. Amén. Lo bueno es que de ahí salió ahí salió mi toalla que me secó, ¿verdad? Gracias a Dios. Desde ese tiempo para acá, desde el 76, tengo green card, hermano. Y el 80 ciudadanía. Gloria a Dios, porque Dios sabe por qué camino nos lleva a nosotros. Lo que le quiero decir a usted es que Dios se va a encargar de arreglarte. Y hay cosas que Dios no permite, como la fornicación, el adulterio, no lo permite, son cosas abominables para Dios. Por eso es que una jovencita, un jovencito que empiecen a andar ahí, hermano, hanky panky, hermano, sin casarse, es un problema serio. Por eso es que no podemos alcanzar las promesas de Dios, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es meternos, hermano, a hacer su palabra, a cumplir con sus mandamientos. A ver, dígale que está a su lado, el Señor te quiere arreglar. A ver, mejor dígale, el Señor nos quiere arreglar, dígale. Amén. Entonces, hermano, en esta etapa Dios les enseña la sanidad, que esa sanidad está íntimamente ligada a la obediencia. Fíjese que hay 4 cosas que la Biblia Dake, por si usted tiene ¿cómo se llama? Modo de agarrar la Biblia Dake, así se llama, Dake, está en inglés, pero es una Biblia, hermano, fantástica, con mucha revelación. Ahí dice 4 condiciones para la sanidad. Primero dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
Entonces, debes reconocerle como Dios y vivir libres de idolatría. Solo Él es el único Dios. Segundo, si hicieres lo recto delante de sus ojos, serás piadoso en la vida y en la conducta como Dios mismo quiere que vivas. ¿Cómo quiere que Dios que yo viva? Con piedad en esta vida y con una conducta recta, de rectitud. Amén. Entonces, dice un comentario, y dieres oído a sus mandamientos, no solo los 10 mandamientos, dice Dake, sino todos los cientos designados a ser el parámetro de acción en lo que a lo correcto e incorrecto respecta. Entonces Dios nos quiere a nosotros entendiendo lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Entendamos eso. Número 3. Si guardares todos sus estatutos, recibirás todas sus regulaciones con respecto a la religión y a la vida civil. Mire, note cómo Él quiere que civilmente vivamos bien en esta tierra. Amén. Nos arregla el Señor rápido en el estado civil y en el estado religioso. Y si te consagras al mismo fin en la vida al que Dios mismo está consagrado, que es el máximo bien para todos. Entonces, hermano, hay motivos que provocan amargura en las Escrituras. Perdón. Primero, huir de la corrección y el trato de Dios. Si Dios te está metiendo en un trato o te está corrigiendo, no huyas. No huyas. Entonces, estos son motivos que provocaron amargura en las Escrituras. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Dice la Escritura, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire qué tremendo, hermano. Cómo el querer huir de un trato de Dios. Porque en Israel en aquel tiempo, en Jerusalén, no había nada que comer. Y ella huyó al campo de Moab, donde los moabitas y los amonitas, hermanos, es lo peor que puede haber en toda la tierra. Moab, degeneración sexual. Amón, hermano, even worse, peor todavía. Es como entrar a Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Ella huyó para allá porque allá había trabajo. De irles a hacer las pestañas a los hombres. No sé qué clase de trabajo había, ¿verdad? Pero había trabajo ahí en Moab y en Amón. Y entonces, hermano, fíjense qué tremendo es esto. Noemí dijo, ya no me llamen más Noemí, sino que llámenme Mara. O sea, es porque estoy en grande amargura. Me ha puesto el Todopoderoso. Número 2, envidia al ver prosperidad en otro. Primera de Samuel 1:10. Ana dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué? ¿Por qué estaba llorando Ana? Porque Penina, hermano, ese cuate era adúltero también, tenía 2 mujeres. Y él era el camino. Hermano, ese cuate tenía dos familias. Pero la Penina tenía un titipuchal de hijos y Ana no tenía ninguno. Y fíjese que este hombre llegaba y le decía, pero si para mí tú eres como 12 hijos.
O sea que, hermano, la mujer le gusta oír cosas así, ¿verdad? Pero ella como que no estaba a gusto con eso. ¿Por qué? Porque dice la escritura, ahí en ese pasaje de 1 de Samuel 1:10, que ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Número 3, David, el árbol de sanidad. 1 de Samuel 22:2. Y juntáronse con él todos los afligidos y todo el que estaba adeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Mire, él era como el árbol de sanidad para estos hombres, hermano. Él tenía pura tranza. Ahí los que lo siguieron, 400 hombres, hermano, todos tenían problemas. Pero David con la palabra y con el arpa los sanó a todos. Y ahora hizo un ejército, pero calidad, hermano. Unos hombres que fueron los capitanes, los generales del ejército de David. ¿Qué vamos? Número 4, practicar la hechicería. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dice Pablo. Hermano, mire qué tremendo es practicar la hechicería. Te va a llevar a la amargura. Es algo que, hermano, no funciona. Y entonces, vamos al 5, ¿verdad? Instrucción apostólica para la sanidad interior. Efesios 4:31. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sean quitadas de vosotros y toda malicia. Entonces quiere decir que la instrucción apostólica es para la sanidad interior. Quiere decir que hoy usted está recibiendo, hermano, instrucción apostólica. Por lo tanto, usted está siendo sano internamente. Yo estoy siendo sano internamente. Número 6. La contaminación por la lengua que saca amargura. Hebreos 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ello muchos sean contaminados. Quiere decir que la persona que está amargada contamina a los demás. Por eso es que nosotros deberíamos de buscar la paz, hermano. Diga conmigo, busquemos la paz. Mire, hermano, cuando usted se encuentre en su lugar de trabajo personas que se van en contra de usted y usted, hermano, en vez de optar por la paz, usted opta por desquitarse o vengarse, eso no es de Dios. Si Dios te está poniendo una prueba de esa manera, es porque Dios se quiere glorificar en esa gente inconversa y que te miren a ti manso y humilde de corazón. Pero si tú en vez de ser manso y humilde de corazón, no eres menso ni humilde de corazón, ya se arruinó la cosa. Porque mucha gente dice, no, ahí dice que no seamos, que seamos mansos, pero no mensos. Y eso es algo que no dice la Escritura. Y es algo que mucha gente hace y afecta la obra de Dios en otras personas que podrían ser candidatos de la vida eterna. Pero por causa de yo, a mí, solo a mí me están molestando. ¿Y acaso no crucificaron al Señor de gloria? ¿Acaso usted lo mira a él diciéndoles, desgraciados judíos, sacerdotes y romanos? ¿Oye usted decir eso a Jesús? ¿O usted oye cuando él está en la cruz muriendo, entregando su espíritu? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Igual a nosotros, ¿verdad? Igual que nomás nos miraron mal. ¿Y este qué se cree? ¿Verdad? Con solo una mirada.
Y Dios dice, míralo con fe, porque una mirada de fe es la que salva al pecador. Yo no puedo ponerme yo como, ay, la víctima. Hermano, el víctima número uno fue Jesús y nunca hizo complaint. Dice que como cordero fue al matadero. Y me gusta cómo Filipenses lo marca. Dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El original dice, él fue obediente hasta la muerte y muerte de maldito. Porque el que era colgado en un madero era maldito. Se hizo maldición por nosotros para darnos la salvación. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que nosotros, hermano, no podemos soportar una risa, una burla de la gente? ¿Por qué? ¿Será que seremos más que Jesucristo? Porque si se burlan de ti, hermano, mira, o si te tiran piedras, solamente al árbol que tiene frutos le tiran piedras. Amén. Y tú humildemente les dice, los bendigo yo también. ¿Me entiende? Hermano, a mí me han dicho cosas que, mire, hermano, como dicen algunos, ¿verdad? Si me hubieran agarrado cuando yo era de la pandilla del sur de Los Ángeles o de la Mara Salvatrucha, ¡ja! ¿Cómo les hubiera llovido? No, hermano. O como la pandilla de San Isidro, hermano. ¿Ah? Sí, hermano. Y la gente así es. Si usted me hubiera conocido, hermano. Quiere decir entonces que usted está trayendo toda la basura del pasado cuando ya Cristo la olvidó. Ya el Señor dice que olvidó y tiró todos sus pecados a lo más profundo de la mar. Entonces, ¿por qué traer basura? No, pero es que a mí, a la hija de Dios, al hijo de Dios le están ofendiendo. A la sierva, al siervo de... Tranquilo, bájese del caballo o se lo va a bajar el Señor como se bajó a Pablo. Y lo va a hacer comer polvo. Amén. Deje de cuentos. Este asunto es el que quiere celeste que le cueste. Amén. Y vamos para lo celeste, vamos al cielo. Amén. Somos de arriba, somos ciudadanos del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos pongamos los moños de que mire, que dijeron, que dije. Hermano, tranquilo. Si de mi Señor hablaron, no van a hablar de usted. Si del árbol verde, hermano, hicieron, pero las ramas las cortaron y todo, hermano. De plano, de la caña cascada también van a hacer fiesta. Y del pábilo que humea, por lo menos está humeando, ¿verdad? Tranquilos. Entonces, hermano, Dios permite la decepción en el desierto de los israelitas. De esta vida también permite las decepciones para que nuestras carencias y desengaños en la criatura, en los seres humanos que estamos nosotros viviendo por hoy, nos lleven al Creador en cuyo solo favor puede tenerse consuelo verdadero. Hermano, en esta vida dice la Escritura que vamos a tener problemas. Sí, pero no temáis, dice el Señor, yo ya vencí al mundo. Como queriendo nos decir, ya la victoria la tenemos. Entonces, hermano, que digan, que dijeron, tranquilos. ¿Ah? El momento que usted empiece a decir, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Es cuando más cosas le van a venir encima. Porque Dios dice, no está aprendiendo. No está aprendiendo. Hay que hacerlo aprender. Por lo tanto, necesita no solo andar en un desierto, lo vamos a meter en los 12 desiertos que Israel atravesó. Son 12 pruebas terribles. ¿Usted no quiere entrar allí? Mire, yo prefiero ser obediente. ¿Y usted? ¿Qué están hablando de usted, pastor? ¿Qué dicen que usted? Tranquilas, hijas. Tranquilos, hijos. Si hablan, es porque de plano tenemos frutos. Si no hablaran, es porque de plano no servimos para nada.
¿O no? Usted usted le tira piedras al árbol seco y ahí está, es que me quiero bajar aquella hoja seca. No, hermano. Usted se va a ir a los mangos, hermano, a sazonotes. Usted le va a tirar a los frutos. Amén. Y ahí va a estar, hermano, aunque venga el dueño de la finca y le tire balazos. Usted va a estar, hermano, fuertemente diciendo, yo quiero ese fruto. Por eso hablan de ti. Y Dios te quiere usar como lumbrera en las tinieblas y no te has dejado. ¿Por qué? Porque empiezas a nag. ¿Ah? Sí, hermano. Stop nagging. Yeah, no, don't nag anymore. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer contigo, porque tú eres su vaso, tú eres su iglesia, tú eres la luz de este mundo y la sal de la tierra. Bendito sea su santo nombre. Le vamos a dar sabor a la vida. Amén. En cada prueba debemos echar nuestra preocupación sobre el Señor. ¿Acaso no dice que echemos nuestras ansiedades sobre de Él? Nuestras preocupaciones sobre el Señor y derramar nuestros corazones ante Él. Entonces vamos a hallar que una voluntad sumisa, una conciencia pacífica y los consuelos del Espíritu Santo volverán soportable a la prueba más amarga hasta agradable. Si nosotros somos gente hacedores de la palabra. El hacedor de la palabra no va a tener problemas. El hacedor de la palabra dice, ni modo, si David, hermanos, de David empezaron a hablar. Y dijeron un montón de cosas, lo ultrajaron, hermano. Y el capitán de los ejércitos de David dijo, ahorita me los vuelo. Y le dijo a David, tranquilo, ¿qué tal si Dios les ha dicho que me maldigan? Mire cómo era de David tranquilo. Y esto que su hijo lo quería matar. Absalón andaba detrás de él. Lo quería matar. Eso de que a su propio hijo se le levantara en contra de su padre y le quisiera quitar el reino, eso lo hizo más humilde todavía. Hay veces que no entendemos, hermano. ¿Acaso no dice la palabra que Jesús no vino para quitar los problemas, sino que vino a dar problemas? ¿Ah? Sí, hermano. Y todavía nos dijo, el que quiere ser mi discípulo, deje a su padre, a su madre, a sus hijos, déjelo todo, dijo, por causa de mí. El que no hace eso, no es digno de mí. Entonces, para el discipulado, tenemos que entender que hay cosas que tenemos, no nos está diciendo que los abandonemos, está diciendo que si la mujercita dice, no vas a la iglesia, me quieres dejar a mí, ¿ah? A la diosa de tu casa. Hermano. Y te detienen, hermano. Y si tú te dejas que te detengan, no eres digno del Señor. Tú dile, ¿sabes qué, chiquita? Te amo, pero amo más a mi señora. Así es que ahí te veo. Si no quieres venir conmigo, ahí te dejo. Por eso tenemos dos carros, la pastora y yo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces yo tengo que estar aquí temprano. Y ella viene un poquito más tarde. Entonces, ¿para qué me quedo en la casa cuando yo aquí tengo que producir más? ¿Verdad que sí? Y en veces, hermano, ella se quiere ir primero, ¿para qué la voy a detener? Agarra su carrito y se va. Y yo agarro el mío y mucha gente posiblemente murmura y dice, ay, los pastores, ¿por qué no vienen juntos? Es que, hermano, el que no hace a un lado a su esposo, a su esposa, no está diciendo lo deja, sino que hace a un lado y se dirige a hacer la voluntad de Dios, no es digno del Señor. No es digno del Señor. Ay, papi, quédate. Es que, mire, mi esposita está enferma ahorita y me está escuchando. Ahí le dije, mi amor, ya le compré su yogurt, ya le compré sus ¿cómo se llaman? Gelatinas. Ya tiene ahí sus 2 medicamentos de antibióticos. Ya oré por usted. Me espera, ¿ok? Voy a tratar de venir temprano.
Y yo me voy, hermano, porque sé que está en las manos del Señor. ¿Qué pasa si yo digo, ay, no puedo predicar? ¿Por qué razón? Porque mi esposa está enferma. Hermano, la vida sigue. Y ustedes tienen que ser alimentados. Imagínense que yo me vengo de mi casa y los dejo sin la comida espiritual a ustedes. ¿Cómo me mirará Dios a mí? Mis hijos iban a comer y tú decidiste nada más quedarte con tu vieja. Está hablando el Señor, no estoy hablando yo. Bien, buen siervo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, eso es lo que está hablando cuando dice, dejarán madre, padre, hijos, todo. Pero hermano, está lloviendo. Ay, es que la bebita, el bebito se va a resfriar. Come on. Be honest with God. No le va a pasar nada. Si la envuelves bien y la haces como un taquito y un churrito, hermano, y te la traes, no le va a pasar nada. Al contrario, va a estar feliz la bebé. Vino medio, hermano, constipada y se fue sana. Porque Dios honra a los que le honran. Lo último, las aguas amargas son solo una estación en el camino. No es un estado permanente ni eterno. Voy a repetirlo. Las aguas amargas son solo una estación en este camino. No es un estado permanente ni eterno. Es solamente una prueba de Dios para ver cómo está tu corazón. Amén. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.